se encuentran esta semana? Espero que estén bien. Me han llegado algunos trabajos que se plantearon la semana pasada con Scratch, así que veo que algunos o muchos de ustedes han podido instalar el programa. Los felicito por la creatividad y por haberme hecho llegar esas cosas que diseñaron ahí para realizar la propuesta de la semana pasada. Vamos a seguir viendo un poco sobre Scratch en el día de hoy. Trabajar un poquito con el entorno para entenderlo mejor. No podríamos decir que Scratch es un lenguaje de programación, pero sí un entorno en el cual desarrollar actividades basadas en un lenguaje que sí es un poco interno de ese entorno Scratch, pero utiliza obviamente una estructura, un lenguaje para trabajar. Todos utilizamos lenguajes para comunicarnos. Y algunas características del lenguaje justamente pasan por tener una sintaxis de cómo se estructura el idioma que estamos hablando. Por ejemplo, en español, que es un lenguaje, un idioma para utilizar el lenguaje, tenemos una estructura definida de cómo se forman las palabras. Hay una gramática, ¿verdad? Y también tenemos una lista de palabras, que es lo que encontramos cuando utilizamos un diccionario. Palabras que componen a ese lenguaje, a ese idioma, podríamos decir, ¿sí? En los lenguajes de programación pasa lo mismo. Tenemos palabras que utilizamos en ese idioma, en ese lenguaje de programación, pero también hay una sintaxis, hay como una gramática que debemos respetar, a veces respetarla mucho más que lo que respetaríamos un lenguaje hablado por seres humanos, porque en un lenguaje hablado por seres humanos yo puedo cometer algunos pequeños errores y mi interlocutor me va a entender. En el caso de las máquinas tenemos que ser más precisos en lo que hacemos, y por eso es que yo les decía días atrás que tenemos que ser muy prolijos en el desarrollo de una actividad. Sin embargo, esto no nos debe asustar, ya que vamos a ver que en este entorno que vamos a trabajar Scratch, la manera de armar la estructura de ese lenguaje es visual. Como han visto ustedes, trabajamos con bloques, y los bloques tienen ciertas ayudas que nos permiten armar la estructura de un programa casi sin equivocarnos. Obviamente que hay que razonar qué es lo que queremos hacer, la forma como lo que queremos llegar a un resultado, y tener una idea de cómo se utilizan esos bloques. Pero los bloques nos ofrecen ayudas para no equivocarnos en cuanto a cosas graves, podríamos decir, de estructura, que lo vamos a ver ahora a continuación. Así que lo que nos toca ver en el día de hoy es ver cómo trabajar con ese entorno que tenemos en Scratch. Vamos a ver alguna pequeña diferencia entre un par de ediciones de Scratch que existen, pero obviamente este año vamos a trabajar en la versión más reciente posible. Y vamos a ver cómo esos bloques tienen ciertas propiedades que nos van a simplificar en el trabajo. Lo que vamos a ver hoy es importante para el resto de nuestro curso de Scratch. Así que si ustedes están tomando nota de lo que estamos trabajando, lo de hoy es algo importante, ¿sí? Y si quieren dejar marcado este video allí en la sección de favoritos o descargarlo, también es un video importante para recordar la estructura. Aunque a medida que trabajemos en Scratch, estas cosas van a quedar totalmente comprendidas y lo van a hacer con total naturalidad. Vamos entonces a lo que nos toca trabajar. Las preguntas y las respuestas de los personajes funcionan en cierta manera como si fueran sensores, porque el programa está detectando una información que recibe de nosotros y la va a utilizar a su favor. Pero también podemos interpretarlas como ciertas variables temporales, en la que nuestra respuesta queda almacenada inmediatamente que la damos al programa para ser empleada en un momento inmediato. En este caso que vamos a ver aquí, vamos a pedirle a Gatito que pueda darnos una respuesta utilizando parte de lo que nosotros le hemos indicado mediante ingresar texto.
Notemos que la opción respuesta que estamos utilizando aquí la podemos mantener a mano para utilizar en los bloques siguientes, pero tiene que emplearse dentro de el bloque relacionado a la pregunta que el personaje nos ha hecho. Viendo esto, ¿cómo podríamos hacer un diálogo un poco más extenso según podamos imaginar para una breve conversación con nuestro personaje? Bueno, como decíamos, la propuesta para este caso puede ser modificar el disfraz para ponerle un poquito más de creatividad y hacer un diálogo con el personaje en el que a cada cosa que nosotros le hablamos, él nos pueda responder algún mensaje utilizando parte de la respuesta. Una de las cosas interesantes que podemos hacer con el personaje ahí en el escenario es que responda a estímulos del escenario, pero además también es interesante hacerlo participar con nosotros, interactuar. Por ejemplo, hablar y basar sus respuestas en base a lo que nosotros le contamos. El desafío de hoy tiene que ver con pedirle al gato que se mueva de un lado a otro mediante órdenes. Les puedo dar algunas ayudas para ver cómo lo resuelven, como son algunas de los bloques que podemos emplear para que esto ocurra. Pero les voy a dejar esta semana la posibilidad de que ustedes prueben, ensayen